Mecanismos fisiológicos reguladores. Un mecanismo regulador fisiológico es aquel que mantiene la constancia de ciertas características internas del organismo frente a la viabilidad externa, como por ejemplo mantener una temperatura corporal constante pese a los cambios de temperatura ambiental. Un mecanismo regulador incluye 4 características fundamentales: variable del sistema, valor fijo establecido, un detector y un mecanismo de rectificación. Ingesta de bebida. Para mantener el medio interno en su estado óptimo hay que beber agua cada cierto tiempo. Para entenderlo de mejor manera tendremos que hablar sobre qué es el balance hídrico. Balance hídrico. El cuerpo contiene 4 compartimentos principales de líquidos, 1 de líquido intracelular y 3 de líquido extracelular. 1 de los tercios del agua corporal entran en el líquido intracelular. El resto es líquido extracelular, que incluye el líquido intravascular, el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial. 2 de los compartimentos de líquidos corporales han de mantenerse dentro de unos límites precisos: el líquido intracelular y el líquido intravascular. El primero estará controlado por la concentración de soluto en el líquido intersticial. En condiciones normales, el líquido intersticial es isotónico, que viene de isos, que significa igual, y tonos, que significa tensión, respecto al líquido intracelular. Es decir, la concentración de soluto en el interior de las células y en el líquido intersticial que las baña está equilibrada, de modo que el agua no tiende a entrar o salir de las células. Si el líquido intersticial pierde agua, se vuelve más concentrado o hipertónico. Esto quiere decir que el agua será expulsada de la célula. Por otra parte, si el líquido intersticial gana agua, se vuelve más diluido o también denominado hipotónico, en donde el agua penetrará en las células. Ambas condiciones perjudican a la célula, ya que una pérdida de agua la priva de su capacidad para realizar muchas de las reacciones químicas, y una ganancia puede causar la ruptura de su membrana. 2 tipos de sed. Puesto que la pérdida de agua, tanto del compartimento del líquido intracelular como del intravascular, estimula la conducta de beber, los investigadores han adoptado los términos de sed osmótica y sed volémica para referirse a ello. Sed osmótica se origina cuando aumenta la tonicidad, es decir, la concentración de soluto del líquido intersticial. Dicho aumento expulsa el agua de las células y el volumen de este se reduce. El término osmótico se refiere al hecho de que los detectores están realmente respondiendo a los cambios de concentración del líquido intersticial que lo rodea. La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, donde una región con baja concentración de soluto a otra con alta concentración. Ejemplo, cuando comemos una comida salada, sufrimos de una sed puramente osmótica. Sed volémica. Se ocasiona cuando disminuye el volumen del plasma sanguíneo. Como se vio antes, cuando se pierde agua por evaporación, se prenden los 3 compartimentos del líquido, que son el intracelular, el intersticial y el intravascular. Por lo tanto, la evaporación produce tanto sed volémica como sed osmótica. Por otra parte, tanto la pérdida de sangre como el vómito y la diarrea ocasionan pérdida de volumen sanguíneo, hipovolemia, sin deshidratar el líquido intracelular. La pérdida de sangre es la causa más evidente de la sed volémica en sí misma. Mecanismos neuronales de la sed. La información sensorial procedente de los barroreceptores localizados en las aurículas del corazón se envía a un núcleo del bulbo, que es el núcleo de haz solitario. Este núcleo proyecta axones deferentes a muchas partes del encéfalo, incluyendo la región alrededor del AB3B. La segunda señal para que se desencadene la sed volémica la proporciona la angiotensin 2, dado que este péptido no atraviesa la barrera hematoencefálica. No puede afectar directamente a las neuronas que se hallan en el interior del encéfalo, salvo a los de los órganos periventriculares. Simpson, Epstein y Camardo en 1978 descubrieron que dosis muy bajas de angiotensin directamente inyectadas en el OSF provocan la conducta de beber, y en la destrucción del OSF a la inyección de una sustancia que bloquea los receptores de angiotensin abole la ingesta de bebida, que normalmente ocurre cuando se inyecta angiotensin en la sangre. Ingesta de comida.
Sin duda, comer es una de las cosas más importantes que hacemos y también puede ser una de las más placenteras. El control de la conducta de ingesta de alimentos es aún más complicado que el de la ingesta de líquidos y de sodio. Al comer se ha de obtener una cantidad adecuada de carbohidratos, grasas, aminoácidos, vitaminas y otros minerales. Nuestras células tienen que abastecerse de combustible y el oxígeno para poder mantenerse vivas. Obviamente, el combustible procede del tubo digestivo y el hecho de que se encuentre allí se debe a la ingesta, pero a veces este está vacío. Luego ha de existir un depósito que almacena los nutrientes para mantener alimentadas a las células del cuerpo cuando los intestinos están vacíos. Efectivamente existen dos depósitos de reservas, uno a corto y otro a largo plazo. En el primero se almacenan carbohidratos y en el segundo grasas. El depósito a corto plazo se halla en las células del hígado y en los músculos. Contienen un carbohidrato complejo llamado glucógeno. Las células hepáticas convierten en glucógeno y lo almacenan. Son estimuladas a hacerlo por la insulina, una hormona péptida segregada por el páncreas. La caída de la glucosa está detectada por células del páncreas y del encéfalo. El páncreas responde interrumpiendo la secreción de insulina y empezando a segregar una hormona péptida diferente, el glucagón, que tiene el efecto contrario de la insulina. Estimula la conversión del glucógeno en grasa. ¿Qué inicia la conducta de comer? Son muchos los factores que desencadenan la conducta alimentaria. Entre ellos, ver una comida apetitosa, estar con gente que está comiendo, pero lo fundamental es que debe haber algún tipo de señal que le avise al encéfalo de que la existencia de nutrientes se está agotando y es el momento de ingerir comida. Factores ambientales. Una de las variables más importantes que afectan el apetito es el horario de comidas. Tendemos a comer en momentos establecidos del día. Poco después de levantarnos, por la mañana, al mediodía y por la noche. Esta costumbre nos dificulta modificar el horario de comidas. Lo que hacemos, en cambio, es modificar la cantidad de nuestras comidas. Y si hemos comido hace poco o si la comida anterior ha sido abundante, tendemos a comer menos en la siguiente comida. Señales fisiológicas. La mayoría de las veces nos ponemos a comer porque es hora. La cantidad de alimento que ingerimos depende de varios factores, incluyendo la cantidad y la variedad. Pero la cantidad de comida que ingerimos depende también de factores metabólicos. Si nos saltamos varias comidas, iremos teniendo más y más hambre. Posiblemente hay señales fisiológicas que nos indican que hemos estado consumiendo nutrientes de nuestro depósito a largo plazo. ¿Qué detiene la conducta de comer? Existen dos fuentes principales de señales de saciedad. Las señales de saciedad a corto plazo proceden de las consecuencias inmediatas de ingerir una comida en concreto, y las señales de saciedad a largo plazo provienen del tejido adiposo, en el cual se halla el depósito a largo plazo de nutrientes. Factores cefálicos. Alude a varios grupos de receptores localizados en la cabeza, ojos, nariz, lengua y garganta. La información sobre estos aspectos ejerce un cierto efecto automático en la ingesta de comida, pero la mayoría de los efectos implican aprendizaje. Factores gástricos. Aunque la mayoría de las personas asocian la sensación de hambre con punzadas en el estómago y la sensación de saciedad con la impresión de plenitud gástrica, no se necesita el estómago para sentir la sensación de hambre. La obesidad es un problema muy extendido que puede tener graves consecuencias sobre la salud. En los Estados Unidos, aproximadamente el 63% de los hombres y el 55% de las mujeres tienen sobrepeso, definido como un índice de masa corporal. La cantidad de niños con sobrepeso se ha duplicado. Los riesgos para la salud de la obesidad más conocidos incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes, accidentes cerebrovasculares, artritis y algunos tipos de cáncer. Posibles causas. Desde muy pequeños siempre nos obligan a comer todo lo que se nos pone en el plato, pero esto no tiene mucha influencia en la obesidad, ya que son nuestros padres los encargados de darnos los nutrientes necesarios para nuestra alimentación. El peso corporal es el resultado entre los factores, las calorías que se consumen y la energía que se gasta. Si se consumen más calorías que se consumen, se gana peso, y si se gasta más de lo que se consume, se pierde peso.
En la actualidad existen muchos lugares de comida rápida, ya que estos se encuentran a la mano y la gente ha empezado a comer fuera de casa. Tiendas y expendedoras de comida que incluso se encuentran en las cafeterías escolares, todo eso se prepara comidas ricas en calorías. Una de las razones de que muchas personas tengan dificultad para poder perder peso es que los factores metabólicos parecen tener un importante contenido en la obesidad. Esto tiene que ver mucho con una enfermedad que se le denomina hipertiroidismo, que esto evita que las personas bajen de peso y hace el efecto rebote. Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Algunas personas cuando tienen algún trastorno suelen comer demasiado. Sin embargo, algunas, en especial las chicas, jóvenes y adolescentes, presentan el problema contrario. Comen demasiado poco, hasta llegar incluso a la inanición. Este trastorno se llama anorexia nerviosa. Otro trastorno de la ingesta de comida es la bulimia nerviosa. Se caracteriza por una pérdida de control de la ingesta de alimentos. Las personas que lo padecen se atracan periódicamente de comida, en particular de postres y de carbohidratos. Estos regodeos normalmente se siguen de vómitos provocados o el uso de laxantes y de sentimientos de depresión y culpa. El experimento que les vamos a presentar es el experimento del huevo. Para eso tenemos los siguientes materiales: agua, vinagre, miel y un huevo. Ya, el primer paso es la isotonicidad. Les vamos a presentar en el siguiente procedimiento. Es colocar el vinagre en este recipiente. Luego colocamos el huevo y podemos ver que aquí no sale ni entra el agua en la célula por el motivo